Estamos continuando la primera clase con lo que sería la célula. La primera parte porque es un contenido amplio que decidí segmentar en tres clases, ¿sí? Vamos a ver primero la generalidad de la célula, ¿sí? Lo que sería el concepto, los tipos celulares que podemos encontrar y el tamaño y la forma. En cuanto al concepto, podemos decir que es la unidad estructural y funcional de todos los organismos, ¿sí? La unidad mínima funcional de todos los organismos. Y esta unidad está viva, tiene vida. Después de la célula ya no hay vida. Lo mínimo que podemos encontrar como unidad estructural y funcional que constituye a los seres vivos es la célula. Es la forma más pequeña y simple de organización biológica. Es la estructura viviente y ordenada más pequeña que se conoce. En cuanto a los tipos celulares, podemos dividir a las células en procariotas y eucariotas, y a las eucariotas las podemos dividir a su vez en animal y vegetal, ¿sí? En comparación, las procariotas y eucariotas, lo básico podemos destacar que su estructura de las procariotas es simple, porque como había mencionado en el video anterior, las procariotas carecen de un núcleo definido, ¿sí? Su ADN está disperso en el citoplasma. En cuanto a las eucariotas, tienen una estructura más compleja, tienen el material hereditario fundamental encerrado en una envoltura nuclear. En cuanto al número de células, las procariotas están limitadas a la estructura unicelular y las eucariotas pueden ser unicelulares, pero la mayoría son pluricelulares, las que forman tejidos, órganos, etc. En cuanto al origen, las procariotas son más antiguas, ¿sí? Por eso se dice que es un modelo primitivo de célula. Datan de hace 3.500 millones de años, ¿sí? Perdón. Y las eucariotas hace 1.500 millones de años, ¿sí? Y las eucariotas son células que sufrieron a lo largo de la historia evolutiva de las células cambios morfológicos en el tiempo que las llevaron a ser lo que son hoy en día, ¿sí? Una célula que tiene mayor tamaño, ¿sí? Que cambió su estructura, perdió pared celular en su momento y aumentó de tamaño, y en algunos casos incluso llegaron a fagocitar células procariotas, como por ejemplo las mitocondrias. Se supone que son células procariotas que en algún momento las eucariotas, los fagocitos, engullen a estas células procariotas que producen energía a partir de reacción con el oxígeno, es decir, energía por procesos metabólicos aeróbicos, la engullen y generan una simbiosis, ¿sí? Simbiosis es la convivencia de dos organismos donde hay eh, beneficio mutuo. Uno le otorga eh, algo beneficiente para uno y el otro viceversa le otorga beneficios, ¿sí? Este fagocito, este fagosoma no logró eh, engullir del todo a esta célula procariota aeróbica, y lo que pasó es que con el pasar del tiempo se fijó como un orgánulo más de esta célula eucariota en plena evolución, ¿sí? Esto al parecer fue ventajoso, por lo cual prosperaron y
hoy en día tienen esta organela que se llama mitocondria, ¿sí? La mitocondria es una procariota o fue alguna vez una procariota. ¿Cómo se sabe esto? Porque las mitocondrias tienen su propio material genético, que es del tipo circular y sin membrana celular, como una procariota. Entonces, en resumidas cuentas, las procariotas son más antiguas y las eucariotas más recientes evolutivamente. Y sobre las características secundarias, podemos mencionar que las las procariotas pueden sobrevivir a temperaturas extremas y, como mencionaba antes, pueden ser autótrofas o heterótrofas, ¿sí? Recordemos que autótrofos son aquellos organismos que pueden generar su propio alimento a partir de materia inorgánica, y los heterótrofos dependen de otros organismos vivos para suplir sus necesidades nutritivas. Y en cuanto a las eucariotas, poseen citoesqueleto muy estructurado, cosa que las procariotas no, y pueden contener pared celular o recubrimiento externo de protoplasma. En cuanto a los tipos celulares, yo había dicho que encontramos dos en las eucariotas, que son las células animales y las vegetales. ¿Y cómo se diferencian? Podemos visualizar en la imagen que las células vegetales tienen una vacuola muy pronunciada, a diferencia de la célula animal. Y acá atención, porque las células animales también pueden contener vacuolas, pero no tan desarrolladas como las vegetales. Y una característica distintiva de las células vegetales son los cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis. Cloroplastos que no contiene la célula animal. Es un orgánulo que no está presente en la célula animal. Por eso no pueden realizar la fotosíntesis. Y la célula animal dispone de centriolos, ¿sí? Otra característica que me faltó mencionar es la pared celular, que no está presente también en las células animales, solo está presente en la vegetal. Acá podemos visualizar células vegetales en un microscopio electrónico, ¿sí? Esta imagen es real, de hecho, y visualizamos acá los cloroplastos, ¿sí? Cloroplastos. Esta enorme estructura es la vacuola muy desarrollada, ¿sí? Y acá se observa, alrededor de cada célula una pared celular, ¿sí? Acá observamos una célula eucariota, ¿sí? Donde podemos observar la membrana plasmática, que se veía la pared celular en la vegetal. Observamos que hay una pared celular que recubre cada célula, y esta pronunciación de la línea se ve, se ve menos pronunciada en la animal, porque solo estamos visualizando la membrana plasmática sin una recubierta de pared celular. Podemos observar el citoplasma, ¿sí? Y el núcleo. En cuanto al tamaño de las células, podemos observar que las células vegetales y animales son muchísimo más grandes que las procariotas, porque estas son eucariotas, ¿sí? Como había mencionado antes, al evolucionar las células animal y vegetal, que son eucariotas, al evolucionar las eucariotas, aumentaron de tamaño y las bacterias se vieron limitadas. Los virus todavía son aún más pequeños, y en cuanto a tamaño, las moléculas son más pequeñas. Los virus no son unidades vivas, ¿sí? No tienen vida. La mínima unidad viva que podemos encontrar en este caso son las células, y específicamente las bacterias, que son de menor tamaño. Podemos observar cómo
un virus se mide en nanómetro, que equivale a 10 a la menos 6 milímetros, y la bacteria, que es la célula más pequeña, se mide en micrón, ¿sí? Que equivale a 10 a la menos 3 milímetros. En cuanto al ojo humano, tiene capacidad de ver hasta 100 micrones, ¿sí? Obviamente es una estimación porque es difícil visualizar una célula, ¿sí? Que es, por ejemplo, en este caso, una célula vegetal, que es la más grande. Pero hay células que sí pueden visualizarse con una buena vista. En cuanto a la forma, podemos encontrar, acá hay una comparación de las células humanas, ¿sí? Que son eucariotas, ¿sí? Animales, y morfología de células procariotas. Las procariotas tienen muy poca variedad de formas, ¿sí? Tenemos a los cocos, a los estreptococos, que son uniones de estos mencionados antes, estafilococos, y bueno, como ahí pueden visualizar en la imagen, la mayoría son o cocos o bacilos, ¿sí? O la combinación de ambos, cocobacilos. Y en cuanto a las células de los humanos, que es lo que más nos interesa para nuestro estudio, encontramos las células epiteliales, las células hepáticas, los glóbulos rojos que no contienen núcleo y por eso son aplanados en su centro. Esto es una ventaja evolutiva para el transporte de nutrientes y oxígeno, pero estas características que les estoy mencionando las vamos a ver en profundidad cuando veamos cada sistema o aparato en particular. En cuanto a la membrana celular, vamos a tratar algunos aspectos de la membrana celular, como el concepto, el modelo, la estructura, la función y el transporte. En cuanto al concepto, podemos mencionar que la membrana celular también es conocida como membrana plasmática, ¿sí? O membrana citoplasmática o plasmalema, pero más comúnmente se la conoce como membrana celular o membrana plasmática, y es una barrera flexible y resistente. Se compone esencialmente por una bicapa de fosfolípidos y tiene algunas otras sustancias como glucolípidos, colesterol, etcétera, que ahora vamos a ver un poquito más. Y esta delimita el interior de la célula del medio extracelular. También la protege, ¿no? Contiene, mantiene todo el contenido citoplasmático adentro. Ahí podemos ver la visualización de la membrana celular. Podemos ver que se trata de una bicapa lipídica, ¿sí? Que contiene la cabeza de los fosfolípidos mirando a la cara externa e interna de la célula y las colas de los fosfolípidos en el medio interno. En cuanto al modelo, ¿sí? El modelo más aceptado en la actualidad fue propuesto en 1972 por Singer y Nicholson. Y dicho modelo considera que la membrana es un modelo, es un mosaico, es como un mosaico, sí, como vemos en el piso, pero fluido, en el que la bicapa es una red cementante y las proteínas se encuentran en esta red, ¿sí? E interaccionan unas con otras y con los lípidos de la membrana. Tanto las proteínas como los lípidos se pueden desplazar, ¿sí? Pueden desplazarse lateralmente, también pueden hacer saltos de un lado a la otra en cuanto a los fosfolípidos, de un lado de la membrana a la otra, y los lípidos y las proteínas se hallan dispuestos en mosaico. Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución fundamental de los glúcidos, que solo se encuentra en la cara externa.
¿sí? En este caso podemos visualizar en esta animación la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Donde encontramos que los fosfolípidos están compuestos por una cabeza polar y unas colas apolares. Una cabeza hidrofílica y unas colas hidrofóbicas, ¿sí? Donde tiene inserta proteínas. En cuanto a su estructura, había mencionado que se conforma por una bicapa de fosfolípidos, como podemos observar en esta animación, ¿sí? Y aparte posee tres tipos de lípidos. Los fosfolípidos que ya mencioné, los glucolípidos y el colesterol, ¿sí? El colesterol se encuentra inserto entre los fosfolípidos y los glucolípidos en la periferia de la membrana. Posee glucoproteínas formadas por azúcares y proteínas. Posee proteínas periféricas a ambos lados de la bicapa y proteínas integrales, las cuales atraviesan los fosfolípidos. Se les llama proteínas transmembranas, justamente por eso. Y como mencioné, posee moléculas de colesterol. Estas moléculas del colesterol lo que hacen es evitar o disminuir la fluidez de la bicapa para que tenga cierta consistencia. También evitan que los fosfolípidos se muevan en exceso. Como había dicho antes, pueden saltar de un lado al otro de la bicapa, pueden girar en su propio eje y evitan este exceso de fluidez. Le dan cierta estructura rígida, ¿sí? Ahí observamos con mejor precisión cómo el colesterol está inserto en la membrana. Ahí observamos proteínas periféricas y en este caso proteínas integrales, que son las transmembranas, ¿sí? Podemos observar ahí las proteínas transmembranas, las periféricas, y esto que vemos en blanco es el citoesqueleto, ¿sí? Vemos también las glucoproteínas, que son compuestos de proteínas e hidratos de carbono, ¿sí? Las proteínas periféricas. Y ahora vamos a observar un poquito mejor acerca de los elementos, ¿no? Vemos los fosfolípidos que, como mencionaba, tienen una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas, ¿sí? Las colas hidrofóbicas, o sea, del agua, y fóbicas que no son afín al agua, ¿sí? Y la cabeza hidrofílica sí es afín al agua. Cada fosfolípido entonces se conforma por una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, denominada porción hidrofóbica porque, como dije, eh, tienen rechazo, no tienen afinidad con el agua. Y por esto se dice que son de carácter anfipático, porque tienen una cabeza que es polar y unas colas que son apolares, ¿sí? Y los fosfolípidos, perdón, conforman un 75% de la totalidad de la membrana plasmática. El resto está compuesta por el resto de elementos que visualizamos en esta imagen. Y se disponen sus partes hidrofóbicas entre sí. Como observamos, las colas hidrofóbicas están mirándose unas con otras y así se conforma la membrana de la célula, la bicapa de fosfolípidos. En cuanto a su función, la membrana plasmática sirve como medio de transporte, ¿sí? Hacia el medio interno y externo. Regula este transporte de sustancias a través de proteínas o también las moléculas pequeñas
como lo es el agua, puede pasar sin necesidad de proteínas. Pasan a través de la capa de fosfolípidos. Funciona como barrera también, ¿sí? O sea, separa el medio interno del externo. Posee receptores de señal interna, de señales, perdón, externas, que son las proteínas periféricas que se encuentran en la parte externa de la membrana, como observamos acá, las glucoproteínas, las proteínas periféricas. Establece contacto entre las células adyacentes, ¿sí? Intercelulares, que significa entre células. Interactúa con componentes del espacio extracelular y también mantiene las constantes intracelulares. Observamos, eh, en este caso, algunos mecanismos de transporte. Acá podemos encontrar los diferentes mecanismos de transporte, ¿sí? Encontramos que se separan según la masa molecular, los de baja masa molecular y los de alta masa molecular. Acá podemos observar que hay mecanismos de difusión simple, facilitada o transporte activo, que serían los transportes de baja masa molecular, ¿sí? En cuanto a la difusión simple, puede difundir el agua, las moléculas pequeñas sin carga o iones pequeños como el dióxido de carbono, el etanol, etcétera. Acá vemos la difusión simple que no necesita una proteína transmembrana para difundir directamente, difunden a través de la bicapa lipídica. Y en cuanto a la difusión facilitada, como observamos, es a través de proteínas, ¿sí? Las proteínas pueden ser permeasas o pueden ser proteínas canal, ¿sí? Y estas arrastran a las moléculas hacia el interior de la célula, ¿sí? Estas son utilizadas para los iones, ¿sí? Las moléculas con carga pasan a través de las proteínas de difusión facilitada. ¿Esto qué significa? Que pasan a favor de gradiente concentración, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esta palabra extraña que les acabo de mencionar a favor de gradiente de concentración significa que pasan de las moléculas de donde están más concentradas, ¿sí? Al medio que están menos concentradas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un ion potasio muy concentrado en el medio extracelular y este va a difundir a través de la proteína transmembrana hacia el medio donde hay menor cantidad de este potasio, ¿sí? Hacia el espacio intracelular. Entonces pasa del espacio donde hay mayor concentración de ion potasio hacia el espacio donde hay menor concentración de ion potasio hasta que llegue al equilibrio, ¿sí? Donde haya igual concentración de ion potasio en ambos medios, en el medio extracelular y en el medio intracelular. Después, por último, en cuanto al transporte de moléculas de baja masa molecular, tenemos al transporte activo, ¿sí? El transporte activo se da por la acción de bombas, ¿sí? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, ¿sí? La bomba sodio-potasio lo que hace es, a diferencia de lo que mencionaba recién, que pasan las moléculas a favor de gradiente de concentración, en donde están más concentradas, hacia donde están menos concentradas, en este caso pasan de donde están menos concentradas hacia el lugar donde están más concentradas, ¿sí? Es lo contrario. Y en esto sí se gasta energía. Se gasta y consume ATP, que es una molécula energética. Esta molécula energética la estaremos tratando cuando hablemos de metabolismo. Eso en cuanto al transporte de moléculas de baja masa molecular, ¿sí? También tenemos
el transporte de moléculas de alta masa molecular, y esto ya se da mediante la emulsión de la membrana, ¿sí? La misma membrana se evagina, ¿sí? Y se invagina. Evagina es que se pronuncia hacia afuera y evagina significa que se pronuncia hacia adentro. De esta forma engulle el material en una vesícula para ser digerida, ¿sí? Esto puede ocurrir con bacterias, con productos patogénicos, con elementos que sean dañinos para la célula, elementos que necesite digerir y que sean de alta masa molecular, que no puedan ingresar a través de estas proteínas o difundir a través de la membrana, ¿sí? Como vamos a ver acá, que se pueden dar excitosis, endocitosis o transitosis. Y la endocitosis se puede dar por fagocitosis, pinocitosis o puede estar mediada por receptores, ¿sí? En cuanto a la endocitosis, dijimos que es la invaginación, ¿no? Vemos acá y en la animación, ahora vamos a ver cómo se invagina. ¿Lo ven? Se invagina la membrana y desde el mismo material de la membrana se forma lo que sería una vesícula, ¿sí? En la cual encierra al material, ¿sí? Vemos como la vesícula transita al- em, en el interior de toda la célula hasta llegar al otro lado de la célula, y a esto se le llama transitosis, ¿sí? Y exocitosis es la expulsión del material, ¿sí? Vemos que acá, eh, por exocitosis, se expulsa el material que había entrado por endocitosis, que atravesó la célula por transitosis, y es expulsado uniéndose la vesícula a la membrana celular, expulsando el material. Y lo mismo lo visualizamos en el GIF, en la animación de acá. Vemos ahí la endocitosis, transitosis y la exocitosis. Y antes de concluir con la clase de hoy, les quería mencionar que la diferencia entre fagocitosis y pinocitosis y mediada por un receptor es que la endocitosis puede ser por fagocitosis en materiales sólidos, ¿sí? Como lo puede ser una bacteria, por pinocitosis, ¿sí? Que es como la fagocitosis, pero con sustancias líquidas. Y, y en cuanto a la endocitosis mediada por un receptor, se trata del reconocimiento mediante receptores de sustancias específicas, de moléculas específicas, las cuales se engullen pese a que haya una baja concentración por esta razón, porque son reconocidas por los receptores. Y con eso estaríamos concluyendo con la clase número 1 de anatomofisiología.